Muy buenas tardes. Continuando con el Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC, hoy tendremos el panel Cambios sociopolíticos en la Amazonía en el contexto de la COVID-19. Mi nombre es Carmen Young, soy docente de la especialidad de Antropología y voy a estar a cargo de la moderación de la mesa. Vamos a tener 3 muy interesantes ponencias a cargo de docentes e investigadores e investigadoras de nuestra casa de estudios. La primera se titula Hemos sobrevivido a todo, cuidado y trabajo colaborativo en los pueblos Cucama-Cucamiria de la Amazonía peruana frente a la COVID-19. Va a cargo de María Eugenia Ulfe y Roxana Vergara. María Eugenia Ulfe es profesora principal en la especialidad de Antropología de la PUC, es doctora en Ciencias Humanas de la Universidad de George Washington, es directora del Grupo de Investigación en Memoria y Democracia, y recientemente ha publicado conjuntamente con Jimena Málaga el libro Reparando Mundos, Víctimas y Estado en los Andes Peruanos. La va a acompañar Roxana Vergara, que es investigadora del CICEPA en la PUC, abogada y egresada de la maestría de Antropología de nuestra casa de estudios, con una beca del programa Trandes. Ella trabaja en investigación y diseño de políticas públicas en los temas de violencia, organización de mujeres indígenas y justicia intercultural. Luego vamos a tener la presentación titulada ¿Qué significa la resiliencia? Organizaciones indígenas y COVID-19 en Ucayali, que va a estar a cargo de Débora Delgado y Damaris Herrera. Débora Delgado es profesora asociada de Sociología en la PUC, es doctora en Sociología y Desarrollo Internacional por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad Católica de Lovaina. Ella investiga políticas ambientales y climáticas a nivel global y territorial, enfocándose en la Amazonía. Damaris Herrera es predocente y asistente de investigación en la PUC. También se desempeña como consultora del área de prosperidad y reducción de la pobreza del PNUD, e investiga sobre temas de pueblos indígenas, juventudes, género, desarrollo rural, empleo y cadenas de valor. La última ponencia va a estar a cargo de Manuel Fabiano y se titula COVID-19, Petróleo y Dinero, la experiencia de las comunidades urarina del Bajo Chambira en pandemia. Manuel Fabiano es profesor a tiempo parcial de la especialidad de Antropología de la PUC, es investigador también de nuestra casa de estudios, él es doctor en Antropología y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es integrante del Laboratorio de Antropología Social, del Grupo de Investigación Amazonía Indígena Contemporánea y del Grupo Antropología Amazónica de la Universidad Católica. Ha desarrollado diversos estudios etnográficos en la Amazonía peruana y actualmente está haciendo una investigación con el pueblo urarina en las cuencas del río Chambira. Vamos a tener 12 minutos para cada ponencia. Yo les voy a avisar cuando les falten 2 minutos para terminar, y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas o comentarios. Les pedimos a las personas que nos están acompañando que puedan, por favor, anotar las preguntas en el chat, y luego vamos a hacer una pequeña rueda para las respuestas y comentarios. Entonces, adelante con la primera presentación, María Eugenia y Roxana. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a
a Débora por ser quien nos impulsó a organizar esta sesión para conversar sobre resultados en realidad de investigaciones que están todavía en algunos casos en curso, ¿no? Este trabajo que presentamos con Roxana Vergara, Hemos sobrevivido a todo, en realidad nace como parte de un proyecto CAP que tuvimos, que se titulaba Desde los márgenes del Estado, cuerpo, contaminación y cuidado en pueblos Cucama del Bajo Marañón, ¿no? Y específicamente lo que vamos a presentar hoy, en realidad ya lo hemos publicado como paper en Sociedad y Cultura hace poquito, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a conversar esta tarde, ¿no? Nuestros 12 minutos. Y la pregunta que nos planteamos responderla, porque nosotros estábamos en realidad haciendo una investigación que tenía que ver más sobre corporalidades, sobre la idea de víctima y contaminación en el Bajo Marañón, es que continuamos en realidad sobre la marcha trabajando más en relación a pensar desde sus propias saberes y formas de conocimiento, en realidad, y pensar desde ahí el cuidado como una forma de conocimiento, una práctica en realidad, y también como política, pero política que va a ser poco reconocida por el propio Estado. Como vamos a ver más adelante, poco tomada en cuenta cuando se diseñan las políticas y los planes de salud desde el Estado también, ¿no? Como propuesta metodológica, nosotros partimos desde Donna Haraway de pensar el conocimiento situado y de pensar desde ahí, en realidad, las nociones de cómo se construyen las relaciones con los sujetos y cómo estas van a ser co-constitutivas a quien conoce, digamos, nosotros en ese caso, con quien es conocido, ¿no? Y asumiendo también la etnografía, que es nuestra base y forma de trabajo, de investigación, en su dimensión dialógica, ¿no? Es decir, en el tipo de relaciones que se van estableciendo, ¿no? Este es el lugar donde he estado en realidad, porque el río Chambira queda por acá cerca, para arriba. Cuando llegó la COVID-19 a las comunidades del Bajo Marañón, en realidad la pandemia arriba a un territorio y con poblaciones que ya venían de padecer una serie de otras, digamos, no solo enfermedades endémicas como podían ser el dengue o la fiebre amarilla, por ejemplo, sino también de derrames de petróleo, el más grande en realidad en el 2014, ¿no? Entonces, la pandemia arriba casi como una otra forma de violencia, ¿no? Es como una marea que reproduce también el ejercicio de violencia que muchas veces se siente, que se gestiona desde el propio Estado incluso, ¿no? En una investigación que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con Roxana y con Carolina Rodríguez, uno de los temas que sale, por ejemplo, es cómo la enfermedad llega por el aire, ¿no? Y llega por el aire, viene con el frío también, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrar el mapa porque el mapa de estas comunidades que justamente estamos trabajando en Nueva Esperanza, San Francisco, Cuninico y Santa Rosa, está atravesado por lo que ven acá, que es el oleoducto norperuano, ¿no? Entonces, es una serie como de violencias sucesivas, una tras otra, pero también donde las estrategias y las respuestas del Estado, como son el aislamiento y el distanciamiento, en realidad son a su vez estrategias ya asumidas desde los pueblos indígenas cuando se enfrentan a peligros, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una discusión que hacer, ¿no? Los pueblos indígenas, a su vez, también tienen es una larga historia de marginación, y también, además, no solo de marginación, sino muchas veces de asumirse la Amazonía como un territorio cuyos recursos están ahí para ser extraídos, ¿no? Ante la falta de respuesta del Estado, muchas poblaciones asumieron por propia cuenta y determinación
lo que tenían que hacer y, como va a contar Roxana en un ratito, diseñaron incluso sus propios protocolos. Y a su vez también, esta es una noticia de Radio Ucamara, en la cual, por ejemplo, se registra que fueron comunidades Cucama que comenzaron a recoger plátanos y a repartir plátanos como acciones solidarias, llevándolas al poblado de Nauta, porque conocían que en Nauta se estaban quedando sin alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, digamos, la agencia está haciendo desde ellos mismos para salir a responder y cuidar también a quienes piensan que van a necesitar ayuda, ¿no? Y acá sigue Roxana. Sí, sí fue precisamente la acción descrita hace un momento por María Eugenia que nos motivó un poco a pensar en esta acción inversa de las comunidades, ¿no? Frente a un Estado que durante la pandemia las calificó como poblaciones aisladas, pobres y vulnerables. Son estos pueblos los que van a realizar acciones de solidaridad y de cuidado, como ellos mismos lo denominan, frente a sus parientes que se encontraban en las ciudades, ¿no? Como en la ciudad de Nauta. Entonces, todas estas prácticas que ellos fueron desarrollando, nos las fueron comentando vía telefónica o WhatsApp de manera espontánea, y que nos transmitían una sensación de incertidumbre que nosotros desde acá, desde Lima, compartíamos con esta población, pero a la vez también nos transmitía toda esta propuesta, toda esta ética del cuidado que se da en relación al mantenimiento de los vínculos con personas, parientes que se encontraban fuera, dentro de la misma comunidad, ¿no? Y de formas de autocuidado que ellos fueron desarrollando. Entonces, esto un poco nos motivó para poder transitar de una etnografía in situ a una etnografía a distancia, remota, como una forma de acompañar este proceso y también, como dice Gertz, de estar ahí, ¿no? Sin embargo, también este proceso de esta ética del cuidado que tratamos de implementar en el aspecto más metodológico del trabajo, también nos presentó el desafío de cómo podíamos narrar o transmitir esta incertidumbre, esta angustia que compartíamos, pero al mismo tiempo sin reforzar estas ideas, ¿no? Estas nociones que inspiraron muchas de las políticas estatales de atención a los pueblos indígenas, ¿no? Que fueron políticas, por cierto, bastante tardías, y poder rescatar esas acciones de sobrevivencia de los pueblos Cucama, ¿no? Entonces es que nos propusimos desarrollar una etnografía más de tipo colaborativa, ¿no? Y es ahí como nacen, por ejemplo, todo un trabajo que desarrollamos para poder ver cuáles son esas infraestructuras, soportes digitales que usan los pueblos Cucama para comunicarse, ¿no? Y desarrollamos esta etnografía remota y a distancia que dio lugar luego a una serie de podcasts, que es el podcast Nuestras Historias de Cuninico, ¿no? Que se conformó a partir de una serie de entrevistas y que permitieron a las personas narrar sus experiencias de cuidado y de sobrevivencia desde sus propias voces, ¿no? La siguiente diapositiva. Sí. Pero más allá del trabajo metodológico, también el trabajo etnográfico nos permitió también recoger muchas de las prácticas de cuidado y autocuidado que habían desarrollado en la comunidad, especial en la comunidad nativa de Cuninico y las comunidades de la FEDECUN que mencionó Maquena. Y nos llamó mucho la atención el énfasis que se ponía, ¿no? Y que fue enunciado por una mujer integrante de una de las organizaciones, la organización ADMIC, que es una de las organizaciones Cucama de Cuninico, en donde ella ponía énfasis en que habían sobrevivido a todo, ¿no? O sea, énfasis en los recursos, los conocimientos situados, los conocimientos autoritativos que tenía la comunidad y que fueron aplicados, ¿no? En tiempos de pandemia. Y también el énfasis que se ponía en las narraciones con la expresión de hemos vuelto a lo de antes, ¿no? Y precisamente cuando ellos hablan de hemos vuelto a lo de antes, lo que compartieron con nosotros fue una serie de prácticas que les permitieron a ellos sobrevivir y resistir, ¿no? Yo voy a mencionar
3 de ellas, porque el tiempo es cortito, pero por ejemplo, una muy importante fue todo el retorno que realizaron ellos a las actividades tradicionales de pesca y de caza, sobre todo de pesca, ¿no? Que durante el tiempo del derrame había sido afectado, y cómo a pesar de digamos, la disminución de los peces que hubo por la contaminación, ellos han recurrido a esas prácticas que también por un momento decían que ya daban por perdidas, ¿no? Y el hecho de que los jóvenes no fueran pues a los centros de estudio les dio la posibilidad también a los mayores de poder transmitir esas prácticas y, como decían ellos, de recuperar y volver al tiempo de los ancianos, al tiempo de los abuelos, al tiempo de los antiguos, ¿no? Otra práctica también muy importante, que es una práctica compartida a nivel de los pueblos de la Amazonía, fue el uso de las plantas medicinales, que ellos denominaban medicina vegetal, estos preparados con cordoncillo, matico, ajo, cebolla, sacha ajo, cebolla, miel, ¿no? En donde, digamos, que les permitieron a ellos, y que son parte en realidad de su medicina tradicional, ¿no? Pero que también, debido a la disminución de plantas medicinales por la contaminación petrolera, así como a la instalación de los módulos de salud en zonas más cercanas a la comunidad, se estaban dando por olvidadas, ¿no? Pero que en la pandemia, ante la ausencia de medicamentos, se recurrió a ellos, y que también muchas mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres, entrevistaron pues a sus madres, a sus abuelas, sobre cómo se trataban este tipo de pestes, como ellos le denominan, y que les permitieron recordar, por ejemplo, cómo habían trabajado durante la época de la pandemia, de las epidemias de la viruela, el sarampión o el cólera más recientemente, ¿no? Entonces, recuperar un poco todo este proceso de eficacia curativa de las plantas, que no solo se sustenta en la materialidad que da la planta, sino también en estas madres o dueños de las plantas, que son los seres, ¿no? Que están dentro de las plantas a los cuales ellos recurren, ¿no? Y la importancia también de la cercanía, ¿no? Que de alguna manera va a cuestionar el distanciamiento dispuesto por el propio Estado, ¿no? Y bueno, y así prácticas también de autoorganización con protocolos propios de cuidado, ¿no? Y que nos permitieron dar cuenta del cuidado como un acto político de sobrevivencia, ¿no? Es decir, un cuidado que cuestiona y que nos da una noción distinta de ciudadanía, más de tipo colectiva, ¿no? Y que coloca la vida en el centro, ¿no? En cuestionamiento con las prácticas capitalistas que se basan en la extracción de los recursos, ¿no? Pero también cómo estos cuidados no son cuidados que siguen las divisiones tradicionales de productivo y reproductivo, sino que son cuidados compartidos entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres que organizan los protocolos, las mujeres que atienden a los enfermos, y que pues trascienden las relaciones también entre humanos y no humanos, ¿no? Como por ejemplo esta relación con las plantas y la madre de las plantas, desde la cosmología del pueblo Cucama, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos desarrollado en nuestra investigación. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, María Eugenia y Roxana, por sus contribuciones tan importantes. Han levantado temas que son cruciales, y creo, y que nos permiten ver cómo este Estado peruano, ¿no es cierto?, como ustedes bien lo dicen en el artículo que han publicado, ¿no? Funciona, opera, ¿no? en los márgenes, ¿no? ¿Y qué significa enfrentar la pandemia en los márgenes del Estado, ¿no? Entendiendo que los pueblos indígenas, ¿no? Fueron, no desde ahora, digamos, sino ya desde antes, ¿no es cierto?, excluidos, ¿no? de muchas de las acciones y de las lecturas del Estado en relación a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, ni la vida social ni la vida política se suprimió durante la pandemia, sino que por lo contrario, y más bien lo que ustedes nos muestran, ¿no? Con unos conceptos que creo que son muy pertinentes, ¿no? Se dio una supervivencia colaborativa, ¿no es cierto? Y se planteó el cuidado como una medida
que más bien nos hace repensar y desafiar, ¿no?, las propias políticas del Estado en relación a la pandemia, ¿no? Entonces, creo que además ustedes plantean otro concepto muy importante, y lo utilizan, creo que en un diálogo muy pertinente con los conocimientos, ¿no?, del pueblo Jucama, ¿no?, que es este concepto del conocimiento autorizado, ¿no?, y del conocimiento situado, ¿no?, que es bien interesante porque inicialmente cuando lo plantea Judith Jordan, ¿no?, que es una antropóloga, ¿no?, que hace investigaciones en temas de salud reproductiva, ella hablaba del conocimiento autorizado de la biomedicina, ¿no?, y cómo este conocimiento tiende más bien a negar otros conocimientos, porque se asume que es el conocimiento verdadero, ¿no?, que es el conocimiento legitimado, ¿no?, sustentado frente a los otros, ¿no? Y en el caso de los Cucama, hay un conocimiento autorizado, que es un conocimiento situado, compartido, que corresponde a una comunidad de conocimientos, pero no se niegan otros conocimientos, ¿no? No se coloca por encima de los otros conocimientos que ellos también usan y que incluso reclaman poder tener acceso, ¿no? Y en ese sentido plantean, yo creo, de una manera muy clara, ¿no es cierto?, una ciudadanía en la cual se reconozcan también, ¿no es cierto?, sus propios valores, conocimientos de su pueblo, ¿no? Pero a la vez, como ustedes lo mencionan también en el artículo, ¿no?, y yo tuve la oportunidad de compartir la mesa con un dirigente de AIDESEP casi al inicio de la pandemia, y tal cual ustedes lo dicen en su artículo, ¿no?, ellos reclaman ser ciudadanos peruanos, como otros ciudadanos, ¿no? Entonces, tampoco es que dicen nosotros nos quedamos con nuestros conocimientos y no necesitamos nada de este Estado peruano, sino que están reclamando una ciudadanía como ciudadanos peruanos, pero que también tienen su propia cultura, que también tienen agencia, ¿no? Y que esto tiene valor, ¿no? Entonces, me parece súper importante la forma en la que aquí, complementando un poco, ya que leí el artículo, la forma en la que ustedes terminan el artículo me parece muy importante, ¿no? Una de las mujeres, ¿no?, que ustedes entrevistan dicen, a mí me gustaría que el Estado peruano también investigue las propiedades de nuestras plantas, ¿no? Porque ciertamente estas han tenido efectividad y han habido varias experiencias, ¿no?, similares, y ciertamente, ¿no?, los efectos de la pandemia han sido menores en los lugares donde ellas han logrado hacer uso de sus plantas, ¿no?, frente a la ausencia y a la tardía respuesta del Estado peruano. Bueno, entonces aquí me quedaría, le damos el pase ahora a Débora, que va a hacer su presentación. Sí, muchas gracias Carmen, y muchas gracias Roxana y Maquena, porque justamente creo que lo que ustedes han señalado va a ayudar mucho a la presentación que les propongo, que no se basa en el mismo espacio geográfico de investigación, no es Loreto, no es Pucama, es Ucayali, pero el debate tiene muchas aristas en común. Este trabajo lo hemos hecho con Damaris Herrera, que también está en la sala y que también nos acompañará para las preguntas. Como es un poquito largo, lo voy a presentar rápidamente yo, pero este trabajo es un trabajo conjunto y sobre todo ha sido resultado de una dinámica colaborativa con el gobierno regional de Ucayali y con varios actores que entraron en diálogo con la formación de una propuesta desde el gobierno regional para hacerse cargo de la política ya en el área del gobierno regional, de despliegue de respuesta a la COVID durante un momento muy temprano, pero que no se llegó a aplicar en su momento. Ahora, no nos vamos a enfocar tanto en esa parte que fue lo que nos ocupó bastante durante el proceso de investigación, sino más en un debate que puede ser un poquito más, a nuestro juicio, más profundo de
o conceptual simplemente, del debate sobre la resiliencia, que emerge, se esconde, vuelve a aparecer como figura, ¿no? Y que se nota mucho pues, cuando hay crisis, ¿no? Entonces, vamos a partir de cómo se aborda o define la resiliencia en la literatura, luego cómo se aborda desde la investigación, desde y con los pueblos indígenas, ¿no? Porque los pueblos indígenas han generado investigación sobre este tema y han discutido el concepto, y pasamos a nuestros hallazgos en el contexto de Ucayali y pistas para revisar la noción de resiliencia. Bueno, como ya hemos visto, la pandemia afecta fuertemente a la Panamazonía, ¿no? Y hay que verlo en ese contexto. En ese sentido, es muy, muy bacán seguir esta presentación después de la presentación de Maquena y Roxana, porque encontramos muchísimos puntos en común, y obviamente eso tiene que ver con condiciones históricas subyacentes que generan el espacio socioecológico que estamos analizando. Y bueno, vamos a tratar de ver esta cuestión desde los ojos de Ucayali. Bueno, desde la literatura, en la literatura que utiliza en lato sensus y no de forma crítica la noción de resiliencia, se le entiende como la capacidad de los sistemas naturales, principalmente de ahí viene ese su origen, para recuperarse de las perturbaciones y tolerar o adaptarse a los cambios, ¿no? Pueden ser cambios climáticos, en realidad cambios disruptivos. Entonces es la capacidad de enfrentar factores de cambio global, como el cambio climático, el uso de suelo o la contaminación de nutrientes. A esta noción se le empieza a adoptar también para entender cuestiones sociales y hasta cuestiones personales, ¿no? Se la utiliza muchísimo en la psicología para hablar de la resiliencia personal, pero también se le utiliza en las ciencias en relación a lo socioecológico y a lo social. Entonces, esta es otra cita de bibliografía del 2006, 2007. A muchas personas y comunidades les va bien a pesar de soportar grandes dificultades, traumas y privaciones. O sea, son capaces de adaptarse, ¿no? a contextos adversos. En el tema socioecológico, que trabajamos bastante en nuestra experiencia con Damaris, de lo que se trata es visibilizar y apalancar las prácticas de conservación de los pueblos indígenas en el manejo sustentable de los recursos naturales ante los avances del cambio climático, ¿no? Eso se ha estudiado mucho, como las comunidades indígenas, frente a un contexto socioecológico cambiante, han podido adaptar sus prácticas y conseguir resiliencia. Pero desde la bibliografía producida desde los pueblos indígenas, hay otros temas que se resaltan más. Y estos son los que quisiéramos entrar en discusión con la literatura usual, que son estos puntos principales, ¿no? La revitalización de lo indígena, entendida como el reconocimiento y posicionamiento de su cosmovisión, conocimientos y prácticas, ¿no? Tanto del TEC, ¿no? De la tecnología y ahorita no recuerdo, TEC es tecnología y conocimiento adaptado a lo ambiental de pueblos indígenas, pero va mucho más allá. Es conocimiento y ciencia indígena como el centro de su identidad y la orientación de su autogobierno. También se discute los límites de la noción de resiliencia a partir de la noción de lo endógeno, ¿no? Es explorar los recursos y soluciones que están en el lugar, que están, a mí la palabra locales a veces me marea, pero me gusta más que son, esto en inglés lo llaman place-based, o sea, basadas en el lugar, ¿no? En donde hay una incidencia en el desarrollo del lugar, de la comunidad, eso es lo más importante, y evoluciona a partir de cimientos del conocimiento cultural y práctico del lugar. Y finalmente, las fuentes de aquello que vamos a considerar resiliencia son otras. Son la relación con tradiciones orales e historia, espiritualidad y ceremonias, la relación de parentesco entre familias y su relación con la tierra. Entonces,
nos llama la atención este punto de vista, esta discusión sobre qué entendemos por resiliencia cuando la contraponemos con el tipo de agencia que encontramos en Ucayali. Para empezar, hay un elemento muy importante que enmarca nuestra discusión. Ha habido efectivamente una pérdida de liderazgo a partir de la pandemia. O sea, si bien ha habido un valor importantísimo en adaptarse, ¿no? Que vamos a hablar ahora, ¿no? En recuperar prácticas y todo, sí se ha perdido un liderazgo importantísimo y un gran conocimiento. Entonces, queremos empezar con eso porque justamente se trata de poner en discusión qué tan resilientes pueden ser. Y empezamos con ese caveat. Ha habido una gran pérdida, ha habido un gran sufrimiento y se ha perdido mucho conocimiento. Y ¿qué ha habido? Lo primero que se levanta, ¿no? ¿Qué fue? Fue la incidencia política de las organizaciones indígenas. Por lo menos en el caso de Ucayali, fue muy claro que hubo una gran alarma porque líderes importantes de la región se enfermaron. Hubo un alcalde municipal que murió. El presidente de Oraú estuvo internado muy, muy grave. Berlín está bien ahora, pero eso fue muy alarmante. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que reclamar, ¿no? Haciendo denuncias públicas, exigiendo presupuesto y un plan contra la COVID que fortalezca la salud a nivel comunitario y local en las comunidades nativas, la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y un plan de comunicación con enfoque intercultural. Todo esto son los elementos que las propias organizaciones, en relación con el gobierno regional, elaboraron a partir de organizaciones y mucho esfuerzo. Organización de discusiones y reuniones al mismo tiempo que estaban haciendo otras cosas, como compartir prácticas de medicina tradicional y cuidado, que obviamente al ellos tomar a cargo su propio cuidado, ¿no? Estaban ocupados, ¿no? Entonces hay como el despliegue de una gran organización adaptativa, pero no es color de rosa. Algo importante que encontramos, ¿no? Que es muy interesante el discurso del Comando Matico, no para tratarlo como discurso y ponerlo entre comillas, sino por cómo despliega todo un esfuerzo de generar un espacio, de generar prácticas de cuidado, de organizarse revertiendo dinámicas de poder muy instaladas, ¿no? Es una líder mujer la que lidera todo el esfuerzo. Los hombres la acompañan, están ahí para ayudarla, y son los jóvenes los que toman agencia de cómo va a desplegarse este esfuerzo en el tiempo. Entonces vemos ahí una visión holística, tanto de la enfermedad como del cuerpo humano. No hay este protocolo de separación, sino más bien estos masajes, el acompañamiento, el conversar con la persona que tiene miedo, o sea, la inhalación del matico y todo está acompañado de un cuidado, como lo señalaba Maquena, ¿no? De recordar el pasado, pero también de acompañar y de cuidar en el sufrimiento y en ese momento de incertidumbre. Porque justamente la noción de resiliencia debate la incertidumbre, pero el cuidado no se pone desde el punto de vista de la adaptación, se pone desde el punto de vista del cuidado, y por eso es una gran cosa contraponerlo. Ya. Entonces, algo que señala Susana Silva de la FAU es que, ahí dialogamos con la presentación anterior, es que se deje de mirar las plantas medicinales como algo que no sirve. Se le da un valor pragmático, ¿no? Y eso es importante porque salva la vida, pero le recuerda a los jóvenes, ¿no? Que sirve, ¿no? Y entonces, a partir de ese valor pragmático, hay otra revaloración de todo el conjunto que hace crecer ese valor, ¿no? Que es más bien un saber. Y bueno, un pedido nuevamente, así como lo que señalaban en el artículo Maquena y Roxana, de integrar la medicina tradicional en la salud pública. Para eso tienen aliados, ¿no? Está el Colegio Médico, pero no está el MINSA.
¿no? Eso también es muy interesante de la sociedad peruana, ¿no? La sociedad civil avanza, ¿no? Varios actores se reúnen y dicen, no, sí, esto tiene sentido, pero el reconocimiento institucional a nivel del gobierno central, ¿no? No demora. Entonces, hay también un requisito de pasar del paradigma de producción agrícola, por esta cuestión de los químicos que se señala claramente, ¿no? Que la agricultura nos está haciendo daño como es, no nos está haciendo fuertes, ¿no? Eso está además súper basado en evidencia, si es que uno se pone a dialogar, o sea, la microbiota se reduce cuando uno dice. Entonces hay que recuperar prácticas agrícolas tradicionales, ¿no? Que tiene mucho sentido. Y eso acompaña, la idea elaborada por el liderazgo de Ucayali es las chacras integrales y los cambios en la dieta. Que definitivamente tiene mucha base en ciencia, ¿no? El enfoque orgánico, familiar y de autosubsistencia genera productos que, además de dar soberanía alimentaria, son mucho más nutritivos. Y el cambio de la dieta, que ya se hizo, con productos frescos, con poco azúcar, que la forma de almacenar el masato e introducir otras plantas que se usaban, nuevamente a la dieta, o sea, manejar tu dieta, ¿no? A nivel comunitario, volver a tomar con soberanía alimentaria, te fortalece, ¿no? En términos de salud. Entonces, la salud de los pueblos indígenas más allá de un enfoque biomédico, ¿no? No es solamente respetar las prácticas médicas indígenas, sino interactuar y complementar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el Comando Matico? Ahí había un enfermero, visitaban el colegio médico, visitó, acompañó. Pero claro, queda todavía en una forma no tan estabilizada, ¿no? Y sí se reconoce y la autoorganización. Entonces, ya para ir cerrando, ¿por qué se toman decisiones colectivas de autotratamiento? Era un escenario bien dramático y muchos regresaban muertos del hospital, ¿no? Y eso no solamente ocurre con la COVID, ¿no? Eso ha ocurrido, es histórico, pues en el Perú, mucha gente se resiste a ir al hospital y es porque o sea, constatan que eso ocurre, ¿no? Entonces, es preferible permanecer en las comunidades y enfrentar la enfermedad con nuestras propias medicinas ancestrales. Eso lo dice Onamia. Y la acción que se toma, estamos conscientes que no es solamente Ucayali, pero el caso de Ucayali nos pareció muy importante. Y ahí este es el discurso de Onamia, más bien exigimos que los pueblos indígenas y las mujeres sean considerados sujetos de derechos, que no nos tomen como personas de segunda o tercera categoría, y ahí coincidimos también con lo que señalaba Maquena y Roxana. O sea, partimos de aquí de una reivindicación de ciudadanía. Y es una ciudadanía que es la que tiene conocimiento y hay que reconocer al sujeto como un sujeto de derechos con conocimiento. Entonces, ya para cerrar, o sea, ¿cómo lo vemos desde un enfoque de salud global? ¿No? Recordemos que la salud global es un área de estudio que enfatiza los problemas transnacionales de salud y la cooperación, el intercambio, ¿no? a nivel global, pero ahí hay que ver pues la cuestión de los saberes indígenas que no solamente se ubican en el sur, pero que son otras formas de entender la relación, de entender qué es la salud y entender la relación entre lo humano y lo no humano. Siendo que los factores ambientales son tan importantes para el avance de patógenos como la COVID-19, o sea, el hecho de que estemos más débiles por comer peor también influencia, ¿no? En nuestra capacidad de enfrentar la enfermedad, nos pone en otra posición para escuchar un discurso tan rico y tan interesante en la práctica como el de las organizaciones indígenas. Entonces, quisiéramos cerrar rebatiendo la noción latu sensu de resiliencia que se utiliza usualmente y que no quisiéramos que se mantenga en el debate de salud global,
porque tiene consecuencias políticas, que es esconder la desigualdad y la posicionalidad de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas identifican bien las desigualdades en su tratamiento y consideran que el apoyo de los sistemas de producción agrícola de las comunidades, enlazadas a una visión de salud global, puede ayudar a fortalecer su posición. Entonces, sí, pues hace falta coordinar, ¿no? Hace falta coordinar, pero ¿cómo? ¿No? No quisiéramos que fuera de la manera usual, porque el incremento de la importancia de la resiliencia durante el ascenso del neoliberalismo, como señala este libro que ahora me he vuelto muy fan, que se llama Una vida en resiliencia, de Brad Evans y Julian Reed, tiene una agenda, ¿no? Una agenda biopolítica, y es aquí en donde la serpiente se come la cola, y hay que empezar a ver que sí existe voz y agencia en los lugares que estamos analizando, y lo que presentan es otro paradigma que puede muy bien ayudarnos a pensar de otra manera. La panosomía definitivamente no es resiliencia bajo una mirada indígena ni bajo una mirada lato sensu, y de lo que se trata ahora es de optimizar una infraestructura construida y natural, utilizar evidencia generada por las organizaciones sociales y fortalecer sobre todo los lazos sociales de solidaridad que atraviesan las sociedades amazónicas. Eso es todo, y ahí están nuestros mails por si quieren hablar. Gracias. Muchas gracias, Débora y Damaris, que también han estado juntas en la construcción de la ponencia, como lo mencionó Débora. Y me estaba acordando de este artículo de Cherry Horner del romance de la resistencia, ¿no? Bueno, esto sería, pues hay que ir en contra del romance de la resiliencia, porque oculta muchísimo las responsabilidades del Estado, ¿no es cierto? Y de todos los involucrados en la salud global, ciertamente, ¿no? Además, recordando muy brevemente que el Perú pues tiene una política sectorial de salud intercultural que además fue producto de una consulta previa, ¿no? Es una de las pocas políticas del Estado que llamó a los pueblos indígenas y junto con ellos, con sus organizaciones, elaboraron una política sectorial que tiene componentes muy definidos, pero que nunca se implementó, se hizo de manera sumamente incipiente y pues muy formal, ¿no? A través de la traducción de algunos protocolos, algunos elementos más bien muy puntuales, ¿no? Pero que, como dice Luisa Elvira Belaunde en un artículo que escribió al inicio de la pandemia, en realidad hay una interculturalidad inerte del Estado, ¿no es cierto? Finalmente es la que vimos en la pandemia, ¿no? Contracorriente a lo que las propias organizaciones indígenas hicieron y tuvieron que hacer, como tú lo decías, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? En esta sobrevivencia como acción política colectiva, ¿no? Como también lo decía Maquena y Roxana, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado, esta visión de la salud pública como multidimensional y que supone acciones sectoriales, coordinadas, también está presente en los planes del gobierno peruano, ¿no es cierto? Ya desde hace varios años, pero usualmente coordina salud, lidera salud, y los otros sectores no aparecen, ¿no es cierto? Aparecen de una manera sumamente puntual. Entonces, la pandemia es una ocasión que yo creo que no hay que desperdiciar para recalcar las consecuencias de la manera en la cual se viene implementando el sistema de salud, ¿no es cierto? Y se entiende la salud pública, ¿no? Donde efectivamente todo este tema del cuidado y de una visión más multidimensional, ¿no? E intercultural es absolutamente indispensable, ¿no es cierto? Y también es parte del conocimiento autorizado, al menos en teoría, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos queda un camino por seguir transitando, particularmente si, como esperamos, ¿no? Justamente en este contexto es que se plantea una redefinición de este pacto entre el Estado y distintos sectores de la sociedad, para que la salud no siga reproduciendo las desigualdades, ¿no? que estamos viviendo todos y todas las consecuencias de ello. Entonces hay que darle contenido. Bueno, entonces muchas gracias. Y ahora tenemos la presentación de Emmanuel Fabiano.
Adelante, Manu. Hola, gracias, gracias Carmen. Comparto la pequeña presentación. Sí, buenas noches con todos. Me da muchísimo gusto presentar al final. A veces parece, digamos, es un trabajo difícil, pero en este caso me da mucho gusto porque me da la ocasión un poco de retomar algunos de los temas que tanto Débora como Maquena y Roxana han presentado en relación a sus proyectos. Y me da también la oportunidad un poco de retomar, ¿no? las indicaciones, la explicación que para el caso Urarina es muy pertinente de cómo la pandemia represente nada más y nada menos que uno de los efectos de un proceso que para el caso Urarina se percibe constantemente como una erosión de autonomía y un efecto, ¿no? de un proceso de inclusión en la vida, digamos, nacional. Pese al interés, ¿no? al interés que muchos surarinas tienen, ¿no? hacia un mayor acceso a servicios y oportunidades que da el contacto con la ciudad, con las instituciones, también identifican en estos procesos que se están dando, sobre todo en la zona del Bajo Chambira, en las comunidades del Bajo Chambira de forma muy acelerada, unos, digamos, de los causantes de varios problemas, ¿no? Vinculados a emergencias ambientales, la monetarización de algunas relaciones que están afectando la vida comunitaria, y dentro de esta visión, lectura, ¿no? de las consecuencias de estos, digamos, procesos de inclusión acelerado, está también para algunos la COVID-19. Y esto un poco explica, ¿no? la razón del título, que junta varios temas y los vincula, ¿no? a la experiencia de la pandemia. Como bien han explicado Débora y Maquena, independientemente del número que conocemos, ¿no? de personas contagiadas o fallecidas, es un hecho que las comunidades nativas de la Amazonía peruana han sido uno de los sectores más vulnerables y más afectados por la pandemia de la COVID-19. Además de la rápida propagación y al alto factor de contagio del virus, el impacto de la pandemia en estas regiones ha coincidido con un crecimiento dramático, ¿no? debido a una condición crítica preexistente en cuanto al acceso a la atención primaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas. Incluso, y esto vale, creo, tanto para, digamos, la Amazonía indígena y sobre todo para la zona del Chambira, aprovecho para cambiar diapositiva, una zona olvidada por las instituciones y a veces también por los investigadores, ¿no? A veces hay que poner un mapa para ubicarla, decir dónde están los surarinas, dónde viven. Y decíamos, incluso, ¿no? cuando hubo un esfuerzo, lo hemos visto sobre todo en los primeros meses, de la primera fase, ¿no? de la pandemia, por brindar una información pertinente en lenguas indígenas sobre las enfermedades infecciosas y las medidas preventivas, las instalaciones médicas locales, si es que las hay, no han cumplido con los requisitos mínimos para atender una emergencia de tal magnitud, al estar mal equipadas y con un escaso personal capacitado. Aún así, digamos, tomo un poquito más de tiempo para esta introducción porque
además de hablar de la Amazonía, habla muy bien del contexto indígena. Entonces, después voy a entrar al tema Urarina, pero es útil también tocar otros temas porque es un discurso que entre los Urarina, digamos, se animó sobre todo durante la pandemia. Entonces decíamos que además, ¿no?, de los problemas sanitarios evidentes y el acceso, ¿no?, a los servicios de educación, no, disculpe. Aún así, los problemas sanitarios y el acceso a los servicios de educación no son los únicos, ¿no?, que están afectando directamente la vida de la población indígena y sobre todo de la población urarina. A raíz, ¿no?, de las medidas de aislamiento introducidas a nivel nacional, sobre todo en la primera fase de la pandemia, numerosas comunidades, sobre todo las que se encuentran en este caso en la zona del Bajo Chambira, han venido enfrentando el reto del acceso a los alimentos. El relativo aislamiento ha afectado principalmente a comunidades ya vulneradas, ¿no?, por graves amenazas ambientales o por la pérdida de territorios tradicionales, ¿no?, debido de los procesos de expoliación extractivista. Un ejemplo claro y muy, digamos, emblemático es lo que presentó Maquena, de la zona de Cuninico. También los urarina estuvieron involucrados tanto en las demandas como en las iniciativas, ¿no?, para, digamos, organizarse, autoorganizarse para enfrentar esa emergencia ambiental, lo cual ha animado, ¿no?, no tanto la creación porque ya existía, pero la reactivación de una federación indígena muy joven, que en estos meses también está tratando un poco de reorganizarse, de ser mucho más presente, ¿no?, en el panorama político indígena de la Amazonía. A raíz de estas consideraciones y un poco de este panorama que no, digamos, involucra a toda la Amazonía indígena, los urarinas, como describió Débora en el caso del Ucayali, de las comunidades shipivas, han actuado medidas de resistencias que, por un lado, han permitido reactivar y reactualizar conocimientos, digamos, tradicionales, tanto en relación al uso de plantas, de plantas medicinales, pero también en las prácticas, digamos, de aislamiento y de producción de alimentos finalizados a una, digamos, independencia alimentaria a largo plazo. Por otro lado, pero, uno de los problemas de mayor gravedad ha sido justamente la imposibilidad, sobre todo para las comunidades que presentan una mayor dependencia, ¿no?, de los mercados locales, de acceder a algunos productos. Esto ha incrementado un proceso de endeudamiento de las comunidades hacia, digamos, las comunidades no indígenas de la región. En este contexto, logramos, yo personalmente participé en distintos proyectos que lograron involucrar a distintos niveles las comunidades. Un primer proyecto ha sido la construcción de material informativo en colaboración con la clínica Tucunaré, una clínica que opera en la cuenca del Chambira financiada por una ONG alemana, y logramos a través de un trabajo participativo de construir material informativo para las comunidades urarinas que hasta, digamos, junio del 2020 en muchos casos no tenían conocimiento ni siquiera de las medidas de cuarentenas que se estaban introduciendo, ¿no?, que se habían introducido en el país. Por otro lado, en colaboración con el IAP, trabajamos de cerca y sobre todo en los últimos meses, teniendo, digamos, la posibilidad de viajar a las comunidades, trabajamos en un proyecto de recopilación, ¿no?, de este conocimiento biocultural y en relación al conocimiento también ecológico tradicional,
en cuanto al uso no solamente de plantas medicinales, sino también de prácticas terapéuticas tradicionales finalizadas a lidiar, ¿no?, con la enfermedad y, por lo tanto, estudiar también cómo los urarinas han representado y cómo se han relacionado, ¿no?, con entidades no humanas vinculadas a la COVID y a las, digamos, enfermedades contagiosas en general. Por último, logramos involucrar también a las comunidades en un proyecto que se llevó a cabo con Oscar Espinosa, Norma Correa y Víctor Ramos, que gracias a la colaboración de Radio Camara, el equipo de Radio Camara, permitió el fortalecimiento tanto de la radio como de una red de corresponsables indígenas en distintas comunidades indígenas, Cucama, Urarina y Achuar de la región. Y en este caso logramos también involucrar a algunos, ¿no?, corresponsables urarina. Y ahora el proyecto terminó, pero la buena noticia es que esto impulsó tanto a la Federación Urarina, pero también a algunas comunidades a seguir de forma autogestionada y con muy pocos recursos, seguir con el proyecto, por lo menos seguir trabajando, ¿no?, para fortalecer esta red de corresponsables e involucrar a más comunidades urarinas. Y es noticias de hace unos días, el sábado, logramos juntos con Radio Camara inaugurar el primer programa radial en lengua urarina, que se va a transmitir en las frecuencias de Radio Camara una vez por semana, el sábado. Y este es un hito porque por primera vez las comunidades urarinas logran, ¿no?, tener un protagonismo que en muchos casos se le negó y salir de una marginalización, ¿no?, que en muchos casos ha limitado sus demandas y que de forma paradójica la emergencia COVID logró impulsar y visibilizar, incluso en sus, digamos, matices más dramáticos, pero dio un impulso y nada, esperamos que, ¿no?, que este entusiasmo y esta iniciativa siga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emmanuel. Solamente voy a resaltar un aspecto para dar lugar a las preguntas. Me parece fundamental y creo que ha estado presente también en las ponencias, pero quizá tú nos has dado algunos ejemplos concretos de los retos que también implica la pandemia para hacer investigación y nuestras formas de hacer un trabajo más colaborativo, ¿no es cierto?, desde lo que cotidianamente realizamos, ¿no?, y estamos formados para desarrollar, ¿no?, pero que también en el marco de la pandemia, ¿no?, nos ha dado muchas posibilidades también de actuar, de intervenir, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora damos lugar a las preguntas, comentarios, que tal vez puedan colocar en el chat. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario del público que nos está acompañando? ¿No? No hay ningún comentario, pregunta. Por ahora ha quedado tan claro todo lo que se ha presentado, tal vez que... No sé si, Damaris, tú quieres agregar algo, tal vez, a la discusión. Bueno, quizás algo que Débora y yo discutíamos y que quizás no lo hemos puesto aquí es también sobre el rol de las mujeres, ¿no?, durante todo este proceso de prácticas de cuidado, de prácticas medicinales, ¿no? O sea, han tenido un rol bastante importante. De hecho, tenemos varias citas ahí en el PPT de Susana Silva de FAU, porque ella ha sido una de las lideresas en todo este proceso. Y lo interesante es cómo, bueno, en general ahorita están
en boga esto del sistema de cuidados, ¿no? Ujú. Y no solamente cuando hablamos del sistema de cuidados nos referimos, pues, bueno, a cuidar a los hijos, sino en general, ¿no? Todo lo que implica cuidados para las mujeres, y en este caso las mujeres como proveedoras de alimentos, ¿no? Recuperando sus huertos, por otro lado, recuperando las plantas medicinales, están haciendo sus huertos medicinales. Ellas son las que están liderando ese proceso y aparte de cuidar, ¿no? A los pacientes, bueno, mejor no quiero decir pacientes, pero a las personas enfermas, ¿no? Entonces, eso es súper interesante y yo creo que sí valdría la pena seguir reflexionando sobre ese proceso porque en general, ¿no? Las mujeres durante la pandemia hemos estado en primera línea y en la Amazonía la situación no ha sido diferente, sino que ha sido igual, ¿no? Y algo que también comentábamos con Débora era que tampoco su rol se ha quedado ahí, ¿no? Dentro de las comunidades, sino también las vemos a ellas participando de los procesos más bien políticos, ¿no? Haciendo también incidencia política, eh, participando incluso de este plan del COVID han participado varias mujeres, no solamente Susana, ahorita se me dio los nombres, pero varias mujeres en este plan de la COVID-19 a través de la Gerencia de Pueblos Indígenas de Ucayali. Y entonces, eso también resaltar, ¿no? Sí, están en los cuidados, no sé si decir para bien o para mal, pero en todo caso, doble carga por un lado, porque están también actuando políticamente, no sé cuán recargadas emocionalmente también habrán estado en todo este proceso, ¿no? Aparte de salir adelante con sus familias y cuidar a sus familias, y aparte también haciendo la incidencia política. Entonces, más adelante sí valdría la pena hablar y profundizar también sobre el rol de las mujeres en todo este proceso, ¿no? Sí. Sí, ese es un excelente punto, ¿no? Sobre el rol de las mujeres y también cómo es necesario replantear las relaciones de género, ¿no? Respecto al cuidado, y no solamente hay que revalorarlo, porque ciertamente hay que hacerlo, sino también hay que redistribuir, ¿no es cierto? Y hacerlo parte de la agenda política, como bien lo han dicho ustedes. Muy bien, entonces, si no hubieran preguntas, comentarios, yo creo que podríamos terminar porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que nos habían dado para el panel, ¿sí? No sé si Hay una pregunta de ¿hay alguna Carolina pregunta? A ver, perdón, sí, acá hay sobre una la pregunta. vacunación. Sí, Exacto, sí. Dice, junto con ahorita los cuidados que se... Sí, ¿la leo? Sí. Junto con los cuidados que se han mencionado en las presentaciones, ¿cómo se está entendiendo y desarrollando la vacunación? Pregunta Carolina Paulo. No sé si alguien quiere comenzar con los ahorita comentarios. hay hace poco tiempo en realidad comenzó la vacunación sobre todo población Cucama en Iquitos. Comenzaron primero en Nauta y esta semana que acaba de pasar han salido y están vacunando en todo lo que es la cuenca del Marañón, de Cuninico, ¿no? Están yendo a comunidades. Han ido, son pequeños grupos en realidad que están haciendo la vacunación. Justo en realidad por coincidencia, tenemos a una compañera del equipo de investigación que estamos trabajando, sobre aislamiento y distanciamiento, que está en Nueva Santa Rosa, y justo ahí llegó por Nueva Santa Rosa una delegación de vacunación, ¿no? Entonces, están viniendo del MINSA directamente, ¿no? Bueno, están en realidad yendo y tratando de vacunar por comunidades a toda la población que encuentran y que se acerca también, ¿no? Pero eso no están comenzando, digamos, en esa zona. No sé cómo, digamos, las referencias que hemos tenido es de esta compañera en Nueva Santa Rosa, pero no sé cómo estarán en la zona, por ejemplo, de Chambira o otras zonas ahí cerca no sé, ¿no? Lo que menciono solo corresponde a eso. Ujú. No sé Pero si sí, alguien quiere... están comenzando. Gracias, Maquena. No sé si tal vez, Manuel, quieres hablar un poco de la zona donde estás trabajando ahora. Sí, sí, sí.
la última vez que me comuniqué, cuando estuve yo hace poco, no habían llegado todavía las brigadas para empezar con las vacunas, pero me dicen que la última vez que me comuniqué, me dicen que lo estaban esperando, ¿no? Y que era cuestión de días. Después ya sabemos que no sé, nunca se sabe, ¿no? La Amazonía, días puede convertirse en semanas, pero sí, digamos que la estrategia, digamos, el plan es vacunar comunidad por comunidad y desde, digamos, las comunidades del Bajo Chambira hacia el Alto Chambira. Creo que quizás para agregar algo más, a diferencia de otros contextos indígenas donde están encontrando muchas resistencias para aplicar las vacunas por varias razones que ahora no es el tiempo de analizar, que sería importante pero hacerlo más adelante. Me comentan que por el Chambira, en cambio, están esperando, ¿no? Con impaciencia las vacunas. Y esto debido también a la experiencia de epidemias pasadas, sobre todo de sarampión, donde obviamente la enfermedad arrasó con comunidades y muchos se salvaron, sobre todo los mayores, gracias a vacunas. Entonces, están, a pesar de digamos, las fake news y lo que circula, las informaciones que circulan, muchos valoran, ¿no? Y esperan con ansiedad, ¿no? La llegada de las brigadas. Sí, además, solo para cerrar, es que el contagio en esa zona ha sido masivo, o sea, es total prácticamente, y el recontagio incluso también, ¿no? Entonces, estaban esperando la vacunación. Gracias, Maquena. No sé si alguien más quiere agregar algo a este tema de la vacunación. Sí, perdón, Débora. Sí. Y la variación es muy importante. En Ucayali es diferente de lugar a lugar, la experiencia que se ha tenido previa, todo eso creo que es un elemento a seguirle la pista en lo que viene, porque seguramente la forma en cómo se va a presentar es que había una resistencia a la vacuna, cuando hay resistencia, hay experiencia, hay como una gran diversidad que se podría recalcar cuando se analice esta parte de la historia. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Y que también la resistencia ocurre en las zonas urbanas de sectores medios como los que probablemente conocemos más de cerca, ¿no? Digamos que hay una relación con la medicina, pero también hay una relación con el Estado, en fin, hay diferentes aspectos que están jugando, ¿no? Tal vez un elemento común que sí he visto yo en varios de los líderes y organizaciones indígenas amazónicas es que ellos están vacunándose a modo de dar el ejemplo y tratando de coordinar con las instituciones del Estado, ¿no? Para que esta se dé de forma más masiva. No sé si entonces ahora sí podemos cerrar el panel, ya que nos hemos pasado como 15 minutos de lo que nos habían dado de tiempo. Muchísimas gracias a todas y a Emanuel por sus presentaciones. Muy importantes temas que creo que siguen estando en agenda tanto para la investigación como para la discusión y la acción. Nos vemos entonces. Muchas Gracias. 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 Gracias.